Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esto es Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se elabora por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo retransmite a través de sus redes sociales. Agradecimientos a Jorgito Benjumea por su labor en la edición del programa. Sean bienvenidos, amables oyentes. Yo soy Carlos Mario González. Antes de entrar en materia, en lo que será el tercer y último programa de la pequeña serie que concebí para recordar los 80 años de la dolorosa muerte de Milena Jesenská en el campo de concentración de Ravensbrück el 17 de mayo de 1944, permítanme, amables oyentes, pasarles una información que puede ser de interés para algunos o algunas de ustedes. Concierne esta con el ciclo de conferencias que, como una de las actividades, entre otras, que adelanta la Fundación Biblioteca Franz Kafka, en la línea de tratar de llevar hasta el conjunto de la sociedad, hasta donde alcancen nuestras fuerzas, reflexiones en torno o a grandes pensadores y pensadoras, o a obras, o a problemáticas de incumbencia y de interés para cualquiera que quiera tomar la vida propia y la social bajo la lupa de una reflexión detenida. Digo, contarles para que tengan conocimiento del plan de conferencias que diseñamos para ofrecer tanto en Tunja, Boyacá, como en Medellín. Ese ciclo de conferencias, que tendrá realización mensual, comenzó en el mes de abril con una conferencia por parte de Lina Pulido sobre Rosa Luxemburgo. Estas conferencias, luego de ser editadas, irán a ser todas colgadas en las redes sociales de la BFK. Pero venía diciendo, iniciamos el ciclo en abril con una disertación de Lina Pulido sobre Rosa Luxemburgo. Ahorita, en este mes de mayo, este miércoles próximo, pasado mañana, en el Centro Cultural El Solar del Águila, yo estaré ofreciendo mi reflexión sobre Milena Jesenská bajo el título Milena, ¿cómo habría sido posible que Kafka no amara a una mujer así? Esa conferencia es a las 6:30 de la tarde, dije. En el mes de junio, cuando se cumplen, porque las conferencias de mi parte están en función de aniversarios significativos que se cumplen en este 2024, los 80 de Milena. En este mes de junio próximo, mi conferencia estará centrada en Franz Kafka y llevará por título El anhelado amor, la insuperable soledad, conferencia en la cual evocaré obviamente a Kafka y en la cual uno de sus capítulos, en lo que tiene que ver con el amor, tratará de reflexionar de mi parte el asunto del nexo entre la escritura de cartas, la seducción, el amor y su imposibilidad. Pero eso por sí puede llegar a interesarles si tienen la oportunidad. Se llevará a cabo siempre en el Solar del Águila, en el caso de Medellín, el último miércoles de cada mes. En Tunja la fecha sí varía.
En Tunja realizamos las conferencias en el Café Vértice. Bueno, a Kafka lo evocaré en mi charla por el centenario de su muerte. En el mes de junio estaremos, además de cumpleaños, de los 120 años de fallecimiento de otro grande, grande, grande de la literatura, que nos ha ayudado mucho a entender esta complejísima experiencia que es ser humano y vivir con los demás, que es Anton Chekhov. Luego, en el mes de agosto, estará, tanto, vuelvo a decirlo, en Tunja como en Medellín, otra vez Lina hablando de una mujer poco conocida, pero que Lina quiere resaltar por su valor y su importancia, particularmente en los acontecimientos de la Guerra Civil Española, que es María Lejárraga. Creo que será la oportunidad para que muchos, donde me incluyo sin ninguna duda, podamos conocer las vicisitudes de esta mujer que, en lo que me ha contado de paso Lina, resalta por un valor especial más allá de que no sea muy conocido. Pero es que una de las tareas es precisamente tratar de sacar a flote el nombre de esas mujeres o de esos hombres que, habiendo cumplido un papel significativo en la vida y no teniendo una trascendencia porque su obra no logra la perennidad de los genios, son sin embargo vidas admirables que vale la pena resaltar. Entonces, en agosto decía, estaremos con María Lejárraga. En el mes de septiembre volverá Lina tanto en Tunja como en Medellín, pero ahora se ocupará de disertar sobre otra mujer que fue grande, partícipe de la revolución bolchevique, promotora de todo un esfuerzo, no solamente en el ámbito pedagógico, sino también una adalid de la lucha por la liberación de las mujeres en la Unión Soviética, Alexandra Kollontai. Y en el mes de octubre me corresponderá el turno a mí nuevamente porque quiero traer a evocación la obra y la vida de Edgar Allan Poe, porque estaremos en ese mes de octubre en los 175 años de la muerte también dolorosa y difícil de Poe. Y cerraremos este año las actividades, por lo menos en lo atinente a las conferencias, con una disertación de Lina sobre una muy conocida, pero no por eso menos interesante cada vez, al contrario, alguien que realza por el valor que alcanzó, que es Simone de Beauvoir. Estas actividades de la Fundación Biblioteca Franz Kafka pues hacen parte de un conjunto de labores culturales que, siempre animados por el propósito de aportar nuestro granito de arena a los procesos de elevación del nivel de pensamiento, de reflexión, de crítica de nuestra población, contribuyan a que entre todos finalmente alcancemos, si tenemos la fuerza de las ideas a nuestro favor para dirigir nuestras acciones, que algún día esta sociedad en que vivimos pueda alcanzar un tenor que sea más justo, más humano, y en donde la inteligencia y la sensibilidad sean atributos de la existencia de todos y de todas. Hubo pues, tanto para Milena Jesenská como para Kafka, una existencia propia que se dio antes del encuentro de ellos y después del encuentro de ellos. Por eso ninguna de las dos vidas queda explicada por la fuerza, por la intensidad, por la significación que se presentó en el encuentro que tuvieron. Pero en esta trilogía de programas que quise realizar, trayendo a la memoria a Milena Jesenská, yo sí he querido circunscribir tanto la referencia a Milena como a Kafka a ese breve tiempo en que ellos se encontraron. ¿Por qué? Y por eso pues llamé
estas 3 emisiones, Vicisitudes de la relación Milena-Kafka, porque para cada uno de los dos fue muy importante, muy significativo ese encuentro. Y si bien ese encuentro les deparó la fuerza, la potencia de una pasión que de lado y lado prendió, igualmente el desencuentro, la ruptura de ese vínculo fue muy dolorosa cuando tuvieron que asumir la triste realidad de que era imposible proseguir eso que habían descubierto y que había sido tan potente para ambos. El amor es algo que en general la gente anhela, lo considera como una experiencia que puede cargar la vida de mucho valor. El amor bajo su forma pasional es efectivamente una fuerza que se integra a la existencia del sujeto, fuerza que puede tomar una dirección hacia lo mejor y ser productiva, creadora del propio sujeto, pero también puede tomar el rumbo hacia lo peor. Y sin embargo el amor, incluso allí donde dos tienen la fortuna de encontrarse y mutuamente sentir que se despliegan esa potencia especial del sentimiento, generalmente está asignada por el fracaso. Esto es duro decirlo, no es del gusto de la gente escucharlo, porque se prefiere una idea romántica de que la gran proeza en la vida es lograr encontrar y consolidar el amor. Y no gustamos, como en general no es de nuestro interés pensar mucho en la muerte, ni en la propia, ni en este caso la del sentimiento, pero algo debería llevarnos a pensar en lo que constituye esa experiencia pasional amorosa, porque en general los amores terminan mal. Es muy difícil y eso ameritaría una reflexión por sí misma. Conseguir que una pasión amorosa, la pasión de un hombre por una mujer, de una mujer por un hombre, de una mujer por una mujer, de un hombre por un hombre, cualquiera fuese la versión de esa pasión, lograra mantenerse de forma persistente en el tiempo. En general los amores tienden a fenecer, a desvanecerse. Lo que pasa es que ante eso yo he dicho muchas veces que uno no puede entregarse a ese facilismo, a esa especie de resignación simplista de decir que lo que sucede es que el tiempo erosiona el amor. No es el tiempo en sí mismo ni lo promueve ni lo destruye. El amor se destruye por la intervención efectiva que ponen en juego los sujetos del mismo, porque alguna vez yo también mencionaba que si a mí me dijesen que lo que pasa es que toda pasión está condenada a desaparecer por el simple trámite del tiempo, pues yo contrapondría a ello un ejemplo. Cuando alguien ama el conocimiento y lo ama porque lo asume no como un lugar de prestigio o de poder, sino como una fuerza que le permite integrar las ideas a la vida bajo la forma de que aquellas le sirvan a esta para abrir nuevas dimensiones, para enriquecer el goce de existir. Digo, cuando alguien descubre, por ejemplo, en su juventud, el goce del conocimiento, los años pasan, la vejez llega y antes que haberse ido difuminando, desvaneciendo esa pasión por la verdad, por lo que podemos llamar verdad con todo lo que se quiera discutir en torno a qué se nombra con esa palabra, pero en gracia pues a lo que vengo diciendo, que pasan los años, llega la senectud, pero con ella no viene el desvanecimiento del amor al conocimiento. Por el contrario, quienes han contado con la fortuna de poder hacerse al conocimiento en una forma pasional, es de como una búsqueda resignificadora incesantemente de la vida, como una búsqueda que permite aperturas para nuevas experiencias
en el orden de la sensibilidad, del sentimiento, etc. Antes en la vejez se acentúa ese amor al conocimiento, entre otras cosas, porque la vida se hace más fácil, en el buen sentido de la palabra, fácil en aquella perspectiva de que se vuelve más llevadera y sus dificultades se pueden elaborar mejor, pues cuando se cuenta, cuando se tiene a favor el conocimiento. Entonces hay una muestra de que no hay conocimiento como ejemplo de una pasión, ningún desvanecimiento porque el tiempo lo haya ejercido. Igual tendríamos que pensarlo en las relaciones personales, porque hay una exoneración de la responsabilidad de los amantes cuando piensan que ese amor que en un momento dado fue fervoroso, que los apasionó, que los volvió mutuamente tan significativos, un día deriva o a la rutina o a la indiferencia. Y digo que una excusa para no tener que asumir la pregunta ¿qué hemos hecho de este amor y cómo lo hemos hecho? Es imputarle eso al tiempo. Milena Jesenska y Franz Kafka, como lo mencioné en alguna de las emisiones anteriores, tuvieron un encuentro en el que la construcción de su amor fue realmente durante unos cuantos meses. En 1920, gracias al intercambio epistolar que comienza entre Kafka y Milena, habida cuenta que ésta le ha solicitado a aquel permiso para ella traducir al checo los textos que se habían publicado de Kafka, comenzó pues ese ir y venir de cartas. Y por eso en mi conferencia del mes de junio en homenaje a Kafka yo quiero reflexionar sobre esa relación tan particular entre la carta como un dispositivo de seducción y la génesis del amor. Porque Milena y Kafka prácticamente no tuvieron encuentros físicos, excepción de uno de 4 días que tuvieron en Viena cuando, por invocación que le hace Milena, Kafka finalmente supera la resistencia que tenía ese encuentro, pero por la angustia que le suscitaba, digo, Milena no obstante consigue que Kafka acceda, se encuentran en Viena. Eso es un encuentro esperado con mucha intensidad por ambos y un encuentro que dejará efectos que probablemente sean el comienzo de la disolución del vínculo, no de la valoración mutua, pero del lado de Milena comienza a darse una distancia con respecto a Kafka en ese encuentro de Viena, pues de 4 días. Ellos tendrán un encuentro muy efímero de unas horas en Múnich, una ciudad fronteriza entre Checoslovaquia y entre lo que era pues entonces Checoslovaquia y Austria. Pero a excepción de esos 2 encuentros, ellos no tuvieron ninguna forma de hacer de la presencia física una de las modalidades del goce que puede parar el amor. Pero venía diciendo que a partir del encuentro en Viena empieza un declive de la relación, no del sentimiento ni de la importancia que tiene el otro. Ellos ya nunca perderían la plena conciencia de lo significativo que era el otro para cada uno de los dos, sino de la imposibilidad de la relación, porque se puede dar esa situación en el amor, es decir, dos se pueden amar intensa y sinceramente y sin embargo el encuentro ser imposible porque en ese encuentro y en esa relación puedan existir cosas que no se pueden asumir por uno de los dos o por los dos. En el caso del encuentro de Kafka con Milena, que se da, pues debo reiterarlo porque esto de las fechas es importante para uno no confundirse. Propiamente ese amor se da entre el mes de abril de 1920 y noviembre de 1920, donde está el cruce intenso y múltiple de cartas de lado y lado.
cartas que si guardamos las de Kafka porque tuvimos la suerte de que se preservaran y alcanzan ese tenor de belleza, de intensidad, yo diría esa capacidad de demostrar qué es la seducción como aquello que permite que el otro me constituya en el objeto de su deseo, debieron haber sido también muy hermosas en lo que corresponde a las que tenían como emisaria a Milena. Lo que pasa es que tenemos pues el infortunio de que esas cartas se perdieron, muy seguramente porque en el archivo de Kafka que se destruyó por la Gestapo, por los nazis, cuando capturaron a Otla, la hermanita menor de Kafka, a quien de paso se ha dicho, ellos se querían mucho, ahí se nos perdió. Pero lo que nos ha quedado de la escritura de Milena, por ejemplo, en los artículos periodísticos de ella, nos hablan sin ningún lugar a dudas de una mujer muy inteligente y una mujer muy valiosa. En todo caso, esa historia termina y esto será objeto de un análisis de mi parte, tanto en la conferencia de Milena como luego optando por otra línea explicativa o por lo menos de profundización de la explicación en la conferencia sobre Kafka. En mi opinión, bueno, y opinión además fuera de mí de mucha gente versada, hay dos factores que son decisivos en ello y uno es el desencuentro sexual. La sexualidad, eso también exigiría pues un análisis particular. Es un elemento del ser humano, es una de las formas posibles en que el ser humano encuentre un goce. En ese goce se pueden imbricar simultáneamente realizaciones dichosas de la misma, pero también la amenaza de la desdicha a través del cuerpo. Pero la sexualidad no es algo que haya que naturalizar y considerar que es un elemento que tiene que estar presente en tanto pues esperanza de goce para todos los seres humanos y mucho menos pues acudir a esa forma lamentable de nuestra época en donde todas las experiencias de la vida que cobran una expresión singular y que se diferencian del proceder, por decirlo así, de las masas, entonces se tilda de patológico. Kafka era uno de esos hombres, como hay mujeres, que finalmente no hicieron de la sexualidad un territorio de su goce. Kafka no deseaba sexualmente. En cambio, Milena era una mujer para quien la vida la había conducido por las vías en las que la carne, en las que el cuerpo era una de las experiencias más dichosas que pudiera encontrar. Ese punto que no hay que tomarlo ni a la ligera, ni moralizarlo, marca cómo entre dos seres tan valiosos, sin embargo, se pudo presentar una fractura que tuvo que ver con si la vida es soportable, por ejemplo, sin la sexualidad. Hay seres asexuales, eso insisto, no quiere decir patológicos. Es decir, que otros caminos de la vida, de la dicha, que les permite vivir con plena coherencia, sin ningún tipo de sentimiento de que ahí hay algo que anhelarían, pero no son capaces de alcanzar, sino que simplemente pues no entra en la dimensión de la vida. Eso es para poner un ejemplo quizás un poco burdo, como que si, no sé, la mujer que uno ama, el hombre que uno ama, gozara mucho con escalar montañas, pero yo no encontrara o vos no encontraras ningún tipo de satisfacción en ello. Eso no te acredita ni como que, o a mí, como que hubiese una traba que disminuye el valor de nuestra vida, sino que simplemente en un espectro tan amplio de posibilidades de realización de la dicha humana, pues por ahí no encontró uno la línea de satisfacción que sí encuentra el otro. Lo que pasa es que con el cuerpo, por aquello de la cotidianidad o por lo menos de la regularidad del encuentro, de dos seres humanos en gracia al amor, hay seres para quienes el amor se extiende hasta la carne y se vuelve muy importante y seres para quienes es indiferente. En el caso de Milena y Kafka se da esa falta de sintonía y eso que
seguramente exige un análisis detallado, pormenorizado. Es uno de los puntos que lleva a la distancia entre Milena y Kafka, a la imposibilidad, y conduce junto con el otro, y es el hecho de que Milena, por unas lógicas muy particulares que también exigen una explicación que yo trataré de abordar en mi exposición sobre ella, Milena ama a Kafka, encuentra en Kafka un hombre que le da un gran reconocimiento, pero Milena no se siente con fuerzas para disolver el matrimonio que tiene con Ernest Pollock. Aunque ella sufre mucho, padece mucho, porque ella es muy desconocida, incluso habría que decir maltratada por Pollock, hay una fuerza que exige explicación, digo, que hace que Milena en ese momento justo está en incapacidad de romper ese vínculo. Y esa dificultad para romper el vínculo que Kafka lo asocia a la imposibilidad de que ella se desprenda amorosamente de Pollock será uno de los elementos que contribuirá también a la finitud de esa experiencia amorosa. De todas maneras, Milena Jesenská, con todos los méritos de su lado, que pudo estar a la altura de un hombre como Franz Kafka. Y para despedir esta invitación que comprende pues este ciclo de conferencias, lo último es indicarles, sobre todo a quienes viven en Medellín, que es el lugar en el cual las llevaremos a cabo, que es el Centro Cultural El Solar del Águila. Es una donación que vale la pena resaltarla por la generosidad de la misma, que la Corporación Águila Descalza ha hecho a la ciudad para dotarla de un centro cultural muy hermoso y que se puede sumar así a otros lugares en donde la cultura en nuestra ciudad tiene trámite, cosa que hemos de valorar y agradecer, de paso sea dicho, al Águila Descalza, porque eso constituye una fuerza más en esta brega, porque la vida sea algo más que simplemente escalar en el poder, conquistar fama o acumular dinero, que la vida tiene otros valores que vale la pena encauzarla en dirección a ellos, como son la sensibilidad, el sentimiento y el pensamiento. Sea pues la oportunidad de decir, a título personal, pero también a nombre de la Fundación Biblioteca Franz Kafka y probablemente de muchísimos de ustedes, amables oyentes, un sincero gracias a la Corporación Águila Descalza por regalarle a la ciudad un lugar en donde podremos reunirnos para gozar de esa experiencia espiritual que nos depara el pensamiento y que nos regalan las ideas. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.